Muy buenas tardes. El día de hoy vamos a trabajar el tema de los anélidos. El grupo está compuesto por María Rosado, Raileni Soriver Heredia, Los Rainer Rodríguez, Dirauli Diplan, Maoli Lora, Juana Rita y una servidora, Laura Lugo. Antes que todo debemos saber lo que son los anélidos. Los anélidos son animales semolados que constituyen un filo perteneciente a Anélida. Son más de 10.000 especies. Son un grupo de animales celomados e invertebrados conocidos popularmente como gusanos. Su nombre procede de las características más llamativas de su cuerpo, que son los anillos. Cada uno de estos anillos es en realidad un metámero, un segmento del cuerpo que se repite a lo largo de todo el organismo y que contiene todos los órganos mesodérmicos. A continuación presentamos las que son las características de estos animales. La primera característica es que son gusanos cilíndricos segmentados. Presentan simetría bilateral, es decir, que son de cuerpo blando y carecen de esqueleto. Están desprovistos de apéndices articulados y se desplazan mediante contracciones coordinadas a los músculos. Muchos de ellos poseen filamentos denominados quetas o sedas, que se utilizan para su clasificación. Entre los anélidos existen especies que viven en tierra firme, como la lombriz de tierra, o en aguas dulces, como la sangrijuela, o en el mar, como los gurasapas o nereis. También entre los anélidos existen formas de vida libres y especies que viven fijas en el fondo del mar, a las rocas o incluso otros animales. Algunos, como la sangrijuela, son parásitos de los mamíferos. Normalmente su tamaño puede oscilar entre 1 milímetro y 1 metro. Se conocen más de 1.500 especies de anélidos y su tamaño varía desde algunos micrómetros hacia varios metros. A continuación presentamos lo que es la evolución de los anélidos. Pues bien, la evolución de los anélidos fue el primer grupo del grupo zoológico con un sistema nervioso central condensado de un modo significativo. En algunas de las especies, los ganglios están fusionados. Merece la pena citar una curiosidad a excepción de la diapositiva general del sistema nervioso central de este grupo, como las sanguijuelas, que tienen además del cerebro anterior un cerebro caudal en el extremo posterior, que es de mayor tamaño que el anterior. En lo que se refiere al sistema nervioso, muchos anélidos cuentan con un sistema gasomatográfico, que más adelante les hablaremos de esto, que está muy desarrollado. Dentro de la evolución, podemos ver que evolucionaron tres grandes grupos que se clasifican en poliquetos, oligoquetos y urinarios. Los poliquetos es el grupo más abundante y diverso que existe, con más de 100.000 especies. Estos son anélidos marinos en su mayoría, generalmente bentónicos y de colores vivos. Se diferencia entre errantes que mueven liberadamente por el sustrato y sedentarios que se diferencian entre errantes. Viven en galerías que excavan en los sustratos. Los poliquetos errantes cuentan generalmente con un cuerpo aplanado, con cabeza bien desarrollada y un apéndice en el tronco llamado parápodo o podios, que son un par de por cada segmento, que usan de natación y los cuales surgen quetas o sedas que recubren la superficie corporal y que son notablemente visibles. Los poliquetos se alimentan de algas y otros nutrientes que encuentran en la arena. Los oligoquetos. Es el segundo grupo de anélidos más abundantes, con unas 3.100 especies conocidas. Viven en un hábitat diverso, tanto terrestre como dulceacuícolas, con algunas especies marinas. Se alimentan de material vegetal en descomposición. Tienen un cuerpo de forma alargada y de sección más redondeada, con una cabeza menos desarrollada y una menor diversidad morfológica que los poliquetos.
Se caracterizan por carecer de podios y tener pocas quetas, que además son prácticamente invisibles a simple vista. Los hirudéneos. Se conocen alrededor de 500 especies de hirudéneos, también conocidos como sanguijuelas. Son organismos hermafroditas que habitan en medios dulceacuícolas, océanos y suelos húmedos. Algunos son depredadores que se alimentan de gusanos, carros y peces e invertebrados, y otros son parásitos. Ciertos hirudéneos son hermafroditas y otros no. Son cuerpos aplanado y alargado, es de color oscuro y presentan ventosas en cada extremo. Pues bien, ahora pasamos a lo que es el ciclo de vida. La mayoría de estas especies tienen un ciclo de vida simple, con excepción de algunos poliguetos marinos. Órganos reproductivos, con la excepción de los poliguetos marinos anélidos, son hermafroditas, como se decía anteriormente. Es decir, cada individuo posee un órgano reproductor masculino y otro femenino. Aún así, los anélidos no pueden reproducirse sin un soporte de un compañero, como por ejemplo un gusano varón y otro hembra. En la puesta de huevo, los alombrices de tierra quizás son lo más conocido de los anélidos. Más antes de tener huevo, dos gusanos se unen mutuamente mientras que cada gusano pasa un paquete de esperma a la otra. Después de aparearse, la banda ancha de silla montar con el gusano llamado clitelo, segrega una vaina mucosa que comienza a moverse hacia la cabeza del gusano. A medida que avanza, el gusano segrega espermatozoides y óvulos dentro de la vaina, que finalmente forman un capullo de huevo. Los anélidos terrestres poseen sus huevos en el suelo, mientras que los anélidos acuáticos, depositan o colocan su nido de huevo en plantas y junto al sustrato del suelo. Los poliguetos marinos se transforman en una etapa reproductiva llamada epitoque, antes del apareamiento. Los epitoques masculinos y femeninos de los poliguetos liberan espermatozoides y óvulos en el agua. Bien, ahora trabajaremos con lo que es la nutrición de los anélidos y la digestión. Los anélidos son micrófagos y su digestión es extracelular. La nutrición de los anélidos consta de 3 etapas. Primero, la ingestión. Por acción de los labios y la faringe, inhuyen la tierra, de ella aprovechan los restos de la materia orgánica de los que se nutren. Segundo, la digestión. Los anélidos presentan en el tubo digestivo una serie de ensachamientos que desempeñan funciones específicas. La boca es la estructura encargada de la indigestión del alimento. La faringe se encarga de humedecerlos. El buche lo almacena temporalmente. La molleja lo fragmenta o muele. Y el intestino, gracias a las enzimas que segrega, completa la digestión. La tierra de los alimentos pasa por la boca a la cavidad vocal y luego a la faringe, donde es humedecida por las secreciones de las glándulas de sus paredes. De allí continúa al esófago, donde se neutraliza la acidez por acción de las secreciones de las glándulas calcíferas. Luego pasa al buche, en donde se alimenta para seguir a la molleja, que tritura los alimentos, y de allí van al intestino, en donde sufren la acción de enzimas digestivas producidas por las células glandulares de sus paredes para luego completarse la digestión. Por último, y tercer paso, está lo que es la absorción. Los anélidos tienen organismos excretores, como son los nefridios,
y se componen de un tubo que abre en un orificio hacia el exterior llamada nefridio poro. La absorción se cumple en el intestino a través de las células epiteliales. Desde allí, las sustancias absorbivas pasan al torrente circulatorio para luego distribuirse a las demás células del cuerpo. Los residuos son expulsados junto con la tierra por el ano. El nereis, gusano marino, es carnívoro y su faringe presenta dos maxilas con dientes córneos. Ahora pasaremos a su excreción. Los órganos de excreción en las lombrices son metanefridios. Estos están constituidos por nefrótomas y túbulos complejos que antes de abrirse al exterior forman una dilatación llamada vejiga. Los nefridióporos están sustituidos o situados al exterior. Algunas culminan en el intestino. Para realizar la excreción, el líquido celómico de somite anterior penetra por el nefróstoma y a medida que pasa a través del túbulo se transforma en orina. Conforme la orina se forma a lo largo del tubo, van variando las concentraciones de los elementos que la forman, lo que indica que estas sustancias se reabsorben y las cuales se eliminan, así como el control de agua según las necesidades del organismo. El sistema nervioso de los anélidos. Los anélidos fueron el primer gran grupo zoológico con un sistema nervioso central condensado de un modo significativo. En algunas especies, los ganglios están fusionados. Las sanguijuelas tienen, además del cerebro anterior, un cerebro caudal en el extremo posterior, que tiene mayor tamaño. En lo que se refiere al sistema nervioso periférico, muchos anélidos cuentan con un sistema somatogástrico muy desarrollado y en los gusanos de tierra hay además una extensa red subepidérmica de nervios finos. Se observa un par de ganglios cerebroides, cerebro, y conectivos que se comunican con un cordón nervioso macizo central. Este pasa a lo largo del cuerpo con un ganglio y un par de nervios laterales en cada somita. Además, presentan órganos para el tacto, gusto y percepción de la luz. En la epidermis hay numerosos órganos de los sentidos formados por grupos de células sensitivas rodeadas de células de sostén especiales. Estos abundan en el extremo anterior y posterior, en la parte hinchada de cada somita y en la cavidad bucal. Sistema de reproducción de los anélidos. Los anélidos poseen dos sistemas de reproducción. Pueden reproducirse tanto de forma sexual como de forma asexual. No todos pueden reproducirse de forma asexual y no todos pueden reproducirse de forma sexual. El sistema de reproducción, cuando la reproducción asexual es un método por el cual algunos anélidos se reproducen rápidamente y posteriormente del cuerpo se desprende y crea un nuevo individuo. La posición de ruptura está determinada generalmente por un crecimiento epidérmico, es decir, un crecimiento de la piel. Aquí tenemos una parte que tenemos que tomar bien en cuenta en cuanto a la reproducción de los anélidos, que en cuanto a la que es la lombriz de tierra, es esta partecita que vemos acá que se llama clitelo,
que va a desempeñar un papel muy importante en lo que es la reproducción. La reproducción asexual es la que se da a través de dos anélidos, es decir, esta permite a los anélidos desarrollarse y adaptarse mejor en lo que es un ambiente, pero esta se da cuando dos individuos, en el caso de la lombriz de tierra, se colocan de forma contraria para crear darle vida a un nuevo individuo. Uno viene de esta forma, de forma derecha, y el otro de forma contraria, y así hacen lo que es el apareamiento. Este intercambio se da a través del centelo, como se mencionó anteriormente, esta pequeña fórmula en forma de glándula. Hay que tener en cuenta que los anélidos no todos se reproducen iguales. Los poliquétodos no se reproducen igual que los erudíneos. Los poliquétodos pueden reproducirse de forma sexual como de forma asexual, es decir, por germinación y excreción. Es decir, forma sexual cuando se desprenden cuando el cuerpo del anélido se rompe en diversas partes o por división del mismo cuerpo. Mientras que en los oligoquétodos, la reproducción en lo que son los oligoquétodos, no todos son hermafroditas, pueden reproducirse tanto de forma sexual como de forma asexual, y esto se da a través del centelo, una glándula que permite el intercambio de los gametos. Son independientes entre sí, es bastante diferente el cual es producido. Cuando estos se van a aparear, estos excretan un moco, una pequeña mucosidad y albúmina que permite a la otra al otro anélido saber que está en posición de eso. Más o menos como que como los perros, un ejemplo, ellos se excretan un tipo de olor, el otro animal se da cuenta de que sí se puede, o sea, sí están en eso. Entonces, a través de la excreción se da el apareamiento. Los oligoquétodos cuentan con forma de fragmentación que consiste cuando se divide. Pueden dividirse de 8 a 22 partes. En el grupo de los erudíneos, como se mencionó, solo poseen lo que es una forma de reproducción sexual. Estos pueden ser tantos hermafroditos como pueden ser femeninos y masculinos. Es decir, pueden tener los dos mismos sexos o solo pueden poseer uno. Puede ser hembra o puede ser varón. Entonces, en el cuerpo de los erudíneos se introduce, cuando son una hembra y un varón, el masculino tiene lo que es un denominado pene, que lo entra por la abertura de la hembra, y a través de eso se da lo que es el intercambio de gametos. En el caso de que el erudíneo no tenga lo que es el pene, se hace a través del roce de las pieles, es decir, como se puede observar acá, se unen dos, se pone uno arriba del otro y a través del roce, o sea, no tiene que tener pene, se hace el intercambio de genoma. Y en otra parte tenemos lo que es la osmorregulación. La osmorregulación es la parte en la que los diversos individuos adquieren, esto como se dice, excretan lo que son las sales y también la adquieren. Estos tienen unos túbulos llamados sinuosos en forma de embudo ciliado en su cuerpo, y en el otro extremo poseen poros excretores llamados nefridióporos,
que se abren al exterior en el sistema de forma metanefridiales, el cual permite el proceso de la excreción, es decir, expulsa lo que son las sales al exterior. Su importancia. En la ecología, sus túneles subterráneos ayudan a la aireación de la tierra y a abonarla. En la ecología, las lombrices son importantes para la agricultura porque funcionan como lubricomposta. Las sanguijuelas parasitan el ganado. En la medicina, las sanguijuelas se utilizan en la sangría para reducir hinchazones originadas por raspones. La iridina, sustancia producida por la sanguijuela, es un anticoagulante efectivo. Gracias por su atención. Esperamos que le haya gustado nuestra exposición.